Buenas tardes, queridos alumnos. Aquí con ustedes de nuevo Miss Daisy. Antes de empezar la clase, quiero decir dos cosas. Pedirle disculpas a mis alumnos porque no les voy a mandar el correo con las correcciones personalizadas, pero como ustedes lo hicieron hace poquito, yo creo que se van a acordar que fueron lo que fueron respondiendo. Y lo segundo, un comentario sobre los diccionarios. Nosotros entendemos que este año, que ha sido muy difícil, muchos de ustedes probablemente no han podido conseguir un diccionario. Pero lo que sí les voy a asegurar es que el día de la prueba nosotros vamos a estar ahí con diccionarios para prestarles. Así que todos van a poder usar un diccionario el día de la prueba. Bueno, vamos a ver las contracciones en inglés. Las contracciones en inglés se usan muchísimo. Ustedes las han visto pero a cada rato, pero no las habíamos explicado. Las contracciones sirven para acortar una frase, eliminando una o más letras que se sustituyen por un apóstrofe o una comita, ¿no es cierto? En la parte de arriba de la palabra donde nos vamos saltando las letras. Y también sirven para indicar posesión. Veamos la primera del primer uso. Aquí les puse algunos ejemplos. Como ustedes pueden ver, se van saltando las letras y así podemos ir escribiendo más rápido, pero también cambia la forma en que pronunciamos la palabra. Entonces, por ejemplo, I am, ¿no es cierto? El verbo to be, I am, queda como I'm. ¿Qué letra se salta? La A, ¿no es cierto? Y se pronuncia I'm, no I am. Después, por ejemplo, una negación, is not. Con la contracción es isn't. ¿Qué pasó? Se juntaron las palabras, ¿no es cierto? El is y el not, como que están juntas ahora y desapareció la O. ¿Y cómo se pronuncia? Isn't. Ahí el acento lo que les está indicando es donde nosotros cargamos la voz. ¿Ya? Isn't. Después, por ejemplo, en las negaciones, es do not, se convierte entonces en don't. ¿Qué desapareció? La O del not. ¿Cómo se pronuncia? Don't. No do not, don't. El does not queda como doesn't. Desaparece la O del not. ¿Y cómo se dice? Doesn't. Bueno, aquí tenemos unas WH. Por ejemplo, what is se convierte en what's. Desapareció la E. Después tenemos who are. Queda como who. Desapareció la A. Y este último ejemplo lo puse como a propósito porque no siempre desaparece una letra. A veces es más de una letra. Por ejemplo, I have, que significa yo tengo, queda I've. Desapareció la H y la A. El segundo uso de las contracciones es para indicar pertenencia. Cuando quiere indicar pertenencia, siempre se le pone un apóstrofe o comita y a continuación S. Indica que la persona, lugar o cosa es propietario del sustantivo, de lo que estamos hablando, que aparece después de su nombre. Por ejemplo, my dog's bed is comfortable. La cama de mi perro es cómoda. ¿De quién es la cama? Del perro. Por eso, dog, después viene comita S, porque es del perro. Después dice, Colombia's beaches are beautiful. Las playas de Colombia son muy bonitas. ¿De quiénes son las playas bonitas? De Colombia. Por eso es Colombia apóstrofe S. Después dice, Anna's house is very pretty. La casa de Ana es muy bonita. ¿De quién es la casa bonita? De Ana. Por eso es Ana apóstrofe S. El present continuous. El presente continuo progresivo. Este año solamente estamos estudiando verbos en presente y solo de estas dos formas, del present simple, el presente simple y el presente continuo progresivo. Es muy fácil, ¿ya? Este tiempo verbal se utiliza para describir acciones que están ocurriendo ahora, en el momento en que estamos hablando, ahora.
¿Cómo se forma? La forma afirmativa se forma usando el verbo to be más el verbo principal de la frase, agregándole a ese verbo ing, siempre. Es como una colita que le queda siempre al verbo, ¿eh? El ing. Entonces, por ejemplo, I, ¿no es cierto? Yo am talking. Yo estoy hablando. Talking. Ahora, I'm talking, really, ¿no es cierto? Yo estoy hablando. He, she, it, ¿no es cierto? Él, ella, eso, is eating. Está comiendo. Puede ser, por ejemplo, también un perrito, un gatito. Está comiendo ahora. You, we, they, ustedes, nosotros, ellos, are, están learning, to learn. Learn significa aprender. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo inglés. We are learning English, for example. La forma negativa. Como siempre las negaciones dicen not, ¿no es cierto? Recuerden en la prueba, si dice not, es una negación. En este caso tendríamos I am not talking. Yo no estoy hablando, eso no es verdad, ¿no es cierto? He, she, it is not eating. Él, ella, eso que ya dijimos puede ser perrito, una gatita, no está comiendo, a lo mejor está enfermo. You y they, ustedes, nosotros, ellos, no están aprendiendo, a lo mejor están conversando, no están poniendo atención. Puede ser, ¿no es cierto? La forma interrogativa. En la forma interrogativa, como lo hemos visto, se da vuelta. En vez de poner el pronombre personal primero y después el verbo, al revés. Pues primero se pone el verbo y después el pronombre personal. Y siempre lleva el signo al final, ¿no es cierto? Que esto también lo encuentro bueno en inglés, que no se pone dos veces, sino que se pone al final nomás. ¿Ya? Entonces, am I talking? ¿Estoy hablando? Yes, I'm talking. Is he, she, it eating? ¿Está comiendo? Maybe yes, maybe no. Are you, we, they learning? ¿Estamos aprendiendo? Puede que sí, puede que no, ¿no es cierto? Bueno, el ejercicio número 1. Dice, my mother, mi mamá, espacio para poner la respuesta, at home, en el hogar. ¿Ya? Y aquí me ponen un verbo, que es work. Ese es el verbo principal, work, trabajar. Entonces, my mother corresponde a una she, ¿no es cierto? Y a she le corresponde is, ¿no es cierto? El verbo is. Y después el verbo principal es work y tiene que estar en el present continuous. Entonces, working, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta es la 3. My mother is working at home. No es la 2 porque tiene 2 veces la I. Ya, el 2. They, tenis. Ellos, tenis. Entonces, ¿qué verbo le corresponde a they? They are, ¿no es cierto? Acuérdense que además como es plural siempre le corresponde are. They are. Después el verbo aquí lo pusieron, el verbo principal está en las posibles respuestas, es to play, ¿no es cierto? Pero tiene que estar en present continuous, o sea, tiene que terminar en ing. Por lo tanto, la respuesta correcta es they are playing tennis, o sea, la número 4. Después la número 3. Dice, she, ella, French, francés. El verbo principal, ¿no es cierto?, es speak, hablar. Entonces, a she, ¿qué le corresponde? Is, ¿no es cierto? Y el speak tiene que estar en present continuous, o sea, terminar en ing. She is speaking French. O sea, la número 2. La número 4. The dogs, their food. The dogs, aquí fíjense que está en plural, entonces se refiere a más de uno, ¿no es cierto? O sea, se refiere a they, a ellos, y a they le corresponde are, ¿ya? Y el verbo principal es eat, comer, y tiene que estar en present continuous, o sea, eating. Pero también fijémonos que todas las respuestas son negaciones. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Sería la número 2. The dogs aren't eating. Lo que pasa es que ahí está con la contracción, ¿no es cierto? Pero es aren't eating. La número 5.
5. Jessie and Hank, espacio, TV now. Jessie and Hank, TV ahora. El verbo principal es watch, que es mirar, ¿no es cierto? Jessie and Hank son dos, son plural, corresponde a ellos. Y a ellos, they, le corresponde are. Y el verbo principal es watch y tiene que estar en present continuous. Entonces, Jessie and Hank are watching TV now. O sea, el número 3. Ejercicio 6. I, espacio, ¿no es cierto? English right now. Inglés ahora. I ya sabemos que le corresponde am, ¿no es cierto? El verbo aquí que nos pusieron es study y en present continuous. Entonces, I am studying English right now. O sea, la 1. Después dice, my cat, espacio, in the roof today. Mi gato, roof es techo. Today es hoy. Entonces, mi gato en el techo hoy. Y el verbo principal es sleep. To sleep, dormir. Y en present continuous, sleeping. Entonces, la correcta es la 3. My cat is sleeping in the roof today. Número 8. My brother, mi hermano, TV in the living room now. De nuevo, mirando en el fondo la televisión. Está mirando la televisión en el living ahora. Entonces, my brother corresponde a he, ¿no es cierto? Y a he le corresponde is. Y el verbo que nos dieron aquí es to watch, o sea, mirar, con el ing en el present continuous. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 3. My brother is watching TV in the living room now. La 9. They, ellos, a party tonight. Una fiesta esta noche. Entonces ya sabemos que they, ellos, no me estoy incluyendo yo, por eso es they. Are, le corresponde are, ¿no es cierto? Y el verbo que nos dieron es have, tener. Y en present continuous es having. Entonces, they are having a party tonight, o sea, la número 2. My friends, mis amigos, in the restaurant, en el restaurante. Mis amigos, they, ¿no es cierto? Ellos. Le corresponde are. El verbo que me pusieron es eat, comer, eating. Pero ojo, las respuestas son negaciones. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? My friends are not. ¿Ya? Pero está con contracción aquí. Entonces la respuesta correcta es la 2. My friends aren't eating. Antes de responder el siguiente ejercicio, para responder bien vamos a tener que revisar 2 reglas gramaticales. ¿Ya? Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, se les debe doblar la consonante. Por ejemplo, get, to get. Si se fijan, consonante G, vocal E, consonante T, getting con doble T. Después, por ejemplo, swim. Consonante W, vocal I, consonante M, tengo que doblar la M, swimming. Lo otro, el ejercicio va a decir my family, ¿ya? Family. La familia es un sustantivo colectivo. Representa una pluralidad de sujetos, pero se conjuga en singular. Por ejemplo, otro ejemplo aparte de familia. La jauría representa varios perros, supongamos. El cardumen se conjuga en singular, él, pero representa a muchos peces o varios peces, ¿no es cierto? Ya, veamos el ejercicio ahora. My family, mi familia, después dice together this week. El verbo aquí es get. El verbo get se usa tiene muchísimos usos en inglés, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? Ya les he explicado varias veces que lo sabemos por el contexto de la frase. Aquí my family está relacionando con personas, ¿ya? Y si uno lo busca en el diccionario y busca la relación de get con persona, les va a aparecer que dice juntarse, reunirse. Y ahí la siguiente palabra lo ratifica aún más, ¿ya? Together.
my family together this week. Y lo otro, como les acabo de decir, en el caso de mi familia, representa a varias personas, pero se conjuga en singular. Por lo tanto, la respuesta correcta es la tercera. My family isn't getting together this week. Uno pensaría, de acuerdo a las reglas que habíamos visto, que corresponde a aren't, porque es plural, pero cae en esta regla, ¿ya? Entonces, mi familia no se está juntando esta semana. Ya, la número 12. Win es el nombre de una mujer. Your book, tu libro. ¿Ya? La mayoría de las alternativas están en negación. Y when corresponde a she, ¿no es cierto? Entonces, is, pero en este caso en negación, entonces verbo, negación, verbo principal en present continuous. Win isn't reading your book. La número 13. You, tú, después dice swimming in the beach today. Nadando en la playa hoy. Mira, ahí está de nuevo la regla gramatical que vimos en delante. Cuando el verbo tiene consonante, vocal, consonante, como lo habíamos visto, se repite la letra, la consonante. Por eso tiene doble M. ¿Ya? Entonces aquí veo también que la mayoría de las alternativas son negaciones. El you, recuerden, sea singular o plural, va con are. Entonces, you are not swimming in the beach today. Pero ahí está con la contracción. Entonces, you aren't swimming in the beach today. Y aquí vienen dos preguntas. Tienen el signo de la pregunta al final, ¿no es cierto? Recordemos, cuando es pregunta, se pone el verbo to be primero, después el pronombre personal y después el principal, verbo principal en continuous, o sea, con ing. Entonces, es you, y you, sea singular o plural, usa are. Entonces, are you, el verbo es playing, va a ser playing. Recuerden que play también tiene varios usos. Entonces, como dice guitar, se refiere a tocar un instrumento. Entonces, are you playing the guitar? La número 2. ¿Estás tú tocando la guitarra? La que sigue dice, bueno, we, nosotros, fun. Fun es entretenerse, pasarlo bien. Entonces a we, ¿qué le corresponde? Le corresponde el verbo are. Entonces, are we, el verbo principal que nos dieron acá es have, to have en este caso tener, having. Are we having fun? ¿Estamos nosotros pasándolo bien o entreteniéndonos? Bueno, aquí tenemos que escoger de acuerdo a lo que vemos en la imagen. Las imágenes ayudan mucho, ¿no es cierto? Así es mucho más fácil. What are they doing? Do, ¿no es cierto? Hacer. ¿Qué están haciendo? Bueno, están jugando básquetbol. Entonces la respuesta correcta es they are playing basketball. What is she doing? ¿Qué está haciendo? Está sonriendo. Entonces la respuesta correcta es she is smiling. Bueno, aquí dice what is Mark doing? ¿Qué está haciendo Mark? Aquí siempre está usando el verbo to do como verbo principal. Recuerden que el verbo to do tiene dos usos. ¿Se acuerdan que lo usábamos para negar? Do not, does not. Pero aquí lo estamos usando como el verbo principal, de hacer. Entonces, what is Mark doing? ¿Qué está haciendo Mark? Está leyendo, ¿no es cierto? Mark is reading. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Recuerden, el verbo to be tiene dos usos, ser o estar. En este caso, está haciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo? Está jugando fútbol. He's playing football. And the last one, es el último. What is Emma doing? ¿Qué está haciendo Emma? She's doing her homework. Está haciendo las tareas. I hope you do your homework. Espero que ustedes también hagan sus tareas. Bueno, that's all for today. Eso es todo por hoy. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.